vamos a descubrir que no tiene esa forma, que tiene caras, que tiene cavidades, que tiene grandes vasos que y que por sobre todas las cosas, la semana que viene vamos a ver que tiene relaciones importantes con otros órganos y que va a condicionar el funcionamiento del propio corazón y de esos órganos. Eso es, al fin y al cabo, la fisiología. ¿Ahora se escucha? Porque ahí Agustina García dice que no se escucha. Sí, profe, se escucha. Yo había silenciado todos bueno, y ahí lo silencié también. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y empezamos. Recuerden, se los debe haber dicho Evelyn, si salimos, si se acaba el tiempo, volvemos a entrar con la misma dirección. La clase está pautada para 50 minutos, no más de 60. Digo, 50 minutos, 10 minutos de preguntas para poder liberarlos y que sigan con otras asignaturas o con otras cuestiones personales desde ya. Me dice que me inhabilitó para compartir las pantallas. A ver. Ahí lo chequeo. Somos 100. En este momento somos 100. A ver ahora, profe. Ahí estamos. Corazón y grandes vasos. Allá vamos. Bien. Lo primero que uno tiene que tener en claro es dónde ubicar la silueta cardíaca. Fíjense la forma del corazón. ¿Sí? Vamos a correr un poquito acá. La forma del corazón. Fíjense este tórax. ¿Sí? Ahí tengo el tórax. Los contornos del tórax. Dice, determinamos las zonas de referencia de la caja torácica. Las zonas de referencia de la caja torácica. Esto es tarea para el hogar, definir esos límites. Yo lo voy a nombrar rápidamente. Y ahí voy a colocar la silueta cardíaca. ¿Sí? Todo esto que estoy marcando acá es el corazón. Fíjense que tiene una inclinación de derecha a izquierda, ¿sí? Desde, entre comillas, la base hasta el vértice, va a tener caras y va a tener estos escenarios de válvulas para dar paso a los grandes vasos. Un dibujo muy esquemático. Toda esta zona que veo acá es el tórax. ¿Sí? Perdón, vamos hacia atrás de nuevo. Es el tórax. Determinamos las zonas de referencia en la caja torácica a 1 centímetro del borde derecho del esternón, superior al tercer cartílago costal, ¿sí? Borde derecho del esternón, en esta zona. Tercera articulación condroesternal derecha, de este lado, aproximadamente hasta acá abajo. A 8 centímetros del borde izquierdo del esternón, superior a la quinta costilla, ¿sí? Y segundo espacio intercostal a 2 centímetros del borde izquierdo del esternón. En todo este territorio del tórax, ¿sí? Más o menos me voy a parar, me pongo la mano acá, ahí tendría yo mi corazón. Ustedes hagan el mismo ejercicio, ese es el escenario y el territorio anatómico de ubicación que después nos va a servir para la auscultación cardíaca, que después nos va a servir conocer la ubicación del corazón en la caja torácica, básicamente para la auscultación cardíaca y para poder, digamos, discriminar entre el dolor precordial, el dolor que pudiera dar el corazón, o el dolor torácico, el dolor de los músculos, el dolor costal, el dolor de los cartílagos costales.
Y lo que ubica sintéticamente la figura es la salida de la aorta, ahora lo vamos a ver, o sea que esto sería el extremo superior del ventrículo izquierdo. La vena cava superior, esto sería el extremo superior de la aurícula derecha. Las válvulas sigmoides pulmonares, la válvula aórtica, la válvula bicúspide, la válvula tricúspide, el vértice del corazón o ventrículo izquierdo. Y después me marca, ¿sí?, la última, digamos, costilla flotante, todo esto es cartílago, y desde acá aproximadamente la última costilla flotante, y el extremo es inferior de este hueso importante que tengo en el medio del tórax, que se llama esternón. Aquí arriba está el manubrio esternal o manubrio del esternón, y aquí abajo la apéndice sifoides del esternón. Bien. ¿Cuáles son las dimensiones del corazón? El corazón va a tener una longitud de 105 milímetros, una altura de 98 milímetros, esto es aproximado, y un peso de 275 gramos. Cuando uno hace la disección del corazón, de un cuerpo preparado, digamos, para ser disecado, yo vengo de esa vieja escuela anatómica, de haber disecado un cadáver en forma completa y en particular algunos órganos, así me formé en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ve que el corazón tiene un color entre rosado a rojizo, es un cono invertido de base posterior y vértice inferior, vuelvo para atrás, es un cono invertido de base posterior, ¿sí?, y este vértice. Esto es como si fuera un gran cono que termina en este vértice izquierdo, en este vértice izquierdo. Esto anótenlo y después lo vamos a ver en detalle, está ubicado dentro del tórax en una nueva zona que voy a denominar mediastino. Ese mediastino va a tener divisiones y entonces voy a colocar al corazón en el mediastino medio anterior. ¿Cómo se dispone ese corazón? En la porción media del tórax. El vértice del corazón, dice, se dirige hacia abajo, adelante y hacia la izquierda, mientras que la base se dirige hacia arriba, hacia atrás y a la derecha. Y vuelvo a la figura anterior, fíjense, ¿sí? Entonces sería algo levantado, como que yo tuviera el corazón levantado, ¿sí? Me pongo la mano sobre la glándula mamaria y aprieto y levanto, ¿sí? Así sería la posición que describe la filmina. ¿Cuántas caras y cuántos bordes tiene el corazón? ¿Sí? ¿Cuántas caras y cuántos bordes tiene el corazón? Tiene 3 caras, una cara anterior o esternocostal. ¿Qué significa? Que tiene relación con el esternón y con las costillas. Esternocostal. Posterior o posterior-inferior o diafragmática, lo que significa que tiene relación directa con un músculo importante de la respiración, que es el diafragma. Por eso la denomino cara posterior, posterior inferior, recuerden el recorrido de la estructura del corazón, o diafragmática, y una cara izquierdo pulmonar, que va a tener relación con el pulmón izquierdo. Perdón, vuelvo hacia atrás. ¿Y cuántos bordes va a tener el corazón? Un borde izquierdo inferior o pulmonar, un borde izquierdo superior o base del corazón y uno derecho o diafragmático. ¿Qué significa? Que este borde derecho va a tener relación con el diafragma del lado derecho. El izquierdo superior o base del corazón, en realidad esa base del corazón va a estar identificada por la salida de los grandes vasos y por la llegada de grandes vasos, y el izquierdo o inferior con el pulmón izquierdo. Esta es una proyección ventral de los órganos internos de la superficie corporal. Aquí tengo el cuello, el tórax, ¿sí?, la caja torácica, esto es la clavícula, derecha e izquierda,
Esto es el hueso esternón. Acá no se ve, ven esta rayita de acá, estos son los cartílagos costales, derecha e izquierda, y de esta rayita para atrás son las costillas propiamente dichas. ¿Ven? Hasta la primera costilla. La primera costilla, la clavícula, y por detrás la primera vértebra torácica de la columna vertebral, forman el orificio superior del tórax. Repito, la articulación de la clavícula extremo interno, primer cartílago costal, la primera costilla que se va a articular por detrás con la primera vértebra torácica de la columna vertebral, forman el orificio superior del tórax. Y por debajo tengo la extremidad inferior del esternón, que denomino apéndice sifoides, cartílagos costales y la articulación de la costilla número 12 con la vértebra número 12 torácica, que van a cerrar el extremo inferior del tórax. Fíjense, el extremo inferior del tórax. Por debajo de este reborde costal se va a ubicar, si bien está separado, porque todo esto, toda esta línea, demarca el músculo que yo nombré, que es el diafragma. El músculo que yo nombré es el diafragma. Y fíjense, esta línea demarcada acá es la silueta del corazón. Fíjense con atención, eso es, perdón, la silueta del corazón. ¿Sí? Del diafragma para arriba hasta la zona del cuello, tórax, del diafragma hacia abajo, el abdomen. ¿Sí? Veo algunos órganos nobles como el hígado a la derecha, por debajo voy a tener la vesícula, el colon ascendente, aquí está cortado el colon transverso, el ciego, el ilion y el apéndice vermiforme, ¿sí? Bien, del lado derecho, del lado izquierdo voy a encontrar el estómago, el vaso, el páncreas en menor medida, ¿sí? En la zona central, la zona umbilical, el colon descendente, el colon sigmoideo en la fosa ilíaca derecha, el recto y el ano propiamente dicho. Esta es la zona de la pelvis, esta es la zona del abdomen y este músculo, aquí diafragma, hacia arriba me delimita el tórax. En la zona del cuello lo que se describe es primero la tráquea y hacia arriba la laringe, con una glándula que en condiciones patológicas se palpa, que es esta glándula en forma de mariposa que se denomina glándula tiroides. Pero digo, para que tengan una idea de la proyección, fíjense ahí delimitada, del corazón en el tórax. Y esto es posterior, esto que yo les decía, esta es una proyección dorsal de los órganos internos de la superficie corporal. Todo esto es la columna vertebral, que va a terminar en el sacro y en el coxis. Todo esto es la columna vertebral, que va a terminar en el hueso sacro, 5 vértebras sacras funcionadas formando el hueso sacro, y 2 a 3 vértebras fusionadas a conformar el coxis. Bien, aquí tengo las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares, las vértebras sacras fusionadas formando el hueso sacro y las vértebras coxígeas formando el coxis. Y acá está, ¿sí? Acá está la delimitación, esta línea que se ve roja, de cómo se vería la silueta cardíaca desde una visión posterior. ¿Sí? Bien, lo que se ve por detrás, a diferencia de adelante, aparecen los riñones, aquí falta los elementos de excreción del riñón, que son los uréteres, y por arriba de los riñones, que no está dibujado, 2 glándulas que se denominan suprarrenales. Bien, avancemos. Esta es una proyección lateral derecha de los órganos internos de la superficie corporal y fíjense cómo se delimita el corazón siempre dentro de la cavidad del tórax. Siempre dentro de la cavidad del tórax. Este es el pulmón derecho, este es el hígado, este es el intestino delgado por delante y esto es
el colon ascendente, el ilio, y acá abajo se ve el apéndice vermiforme. Estoy mirando del lado derecho. Esto sería una mirada sagital. Recordar que las proyecciones derecha-izquierda toman el nombre de sagital. Proyecciones derecha-izquierda toman el nombre de sagital. Y esto sería una proyección lateral izquierda de los órganos internos de la superficie corporal. Lo mismo, lo importante de esto es delimitar la superficie del corazón en el tórax. Acá voy a ver el estómago, el vaso por detrás, el intestino delgado, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano con la ampolla anal o esfínter externo anal. Es importante cuando avancen con la patología para los kinesiólogos, y kinesiólogas, para las enfermeras, los enfermeros y para los licenciados o licenciados en obstetricia. Esta es cuando usted pide, por ejemplo, los médicos pedimos un tórax frente y un perfil en relación a traumatismo que usted pudiera tener en esta parrilla costal, en alguna de estas costillas que usted se pueda fisurar o fracturar. ¿Sí? Ayer atendí a una señora, unos 50 años aproximadamente, que se le ocurrió subirse a una escalerita de poca, digamos, estabilidad para retirar unos tuppers de su alacena, ¿sí? De su alacena en su cocina. Se cayó y golpeó con el borde de la cocina. Bueno, la señora se fracturó, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, la 6 y la séptima. La 6 y la séptima, y lo recuerdo porque fue del lado izquierdo, lo cual es que provocaba un profuso dolor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo descubrimos eso? Con la placa de tórax frente, que se veía la fractura, y en este caso se pide una oblicua. Los rayos inciden en forma oblicua y nos muestran la fractura, el trazo fracturario de esa costilla. Por suerte no había ningún compromiso pulmonar, o sea, ningún compromiso de los órganos que esta caja torácica rodea en este escenario, que son la pleura y los pulmones. Bien. Relaciones entre el corazón y el resto de las estructuras ubicadas en la cavidad torácica. ¿Sí? Este es un dibujo anatómico de un atlas. ¿Sí? Y acá levanté, ¿qué fue lo que levanté? Levanté la cara anterior del tórax, ¿sí? Levanté la cara anterior del tórax y estoy viendo, fíjense, los dos pulmones y en el medio, ahí veo el corazón. Este músculo que veo, frondoso, voluminoso e importante, digamos, para la inspiración, es el diafragma. Acá termina, entre comillas, el tórax. ¿Sí? Corté la parrilla costal y entonces veo. Y lo que veo acá son dos confluentes venosos, que ya después lo van a ver con detenimiento, y levanté los músculos que se denominan escalenos. ¿Sí? Esta es una visión anterior. Es una cosa muy básica. Los dos pulmones, ¿sí? Están cubiertos por una estructura que se denominan pleuras. La pleura que se pega, entre comillas, para decirlo de alguna manera, a los pulmones se denomina pleura visceral, por la relación con la víscera, y la que tiene relación con los músculos y con la parrilla costal, pleura parietal. En relación a este escenario encuentro ¿ven? Ahí lo veo, el corazón. Toda esta zona entre las pleuras es lo que yo denominé mediastino. Mediastino. Cuando vean la clasificación de mediastino, su división anatómica, van a ver que tiene contenidos y que ese territorio, ¿sí?, es lo que se abarca en esta zona. Algunos anatomistas y colegas lo definen como un espacio virtual, pero se toma como referencia tanto en la radiología convencional, en la tomografía y en las resonancias, ¿sí?, para básicamente la descripción de patologías. Bien, ¿cuáles son las capas del corazón? Esto es anatomía pura. Las capas del corazón son 3, el pericardio o epicardio, según la literatura que lean, el miocardio o capa media muscular y el endocardio. El pericardio, el miocardio y el endocardio. ¿Cómo se denominan a las envolturas del corazón? Habíamos dicho que el
pulmón tenía una envoltura con 2 hojas que se denominaba pleura. Bueno, el corazón tiene una envoltura que se denomina pericardio. Será un pericardio seroso parietal, que es el más externo, y una capa interna o envoltura interna que denomino pericardio fibroso. Y lo voy a encontrar en el territorio, vuelvo atrás, del mediastino, toda esta zona de aquí. ¿Sí? Toda esta zona de aquí que voy a denominar mediastino. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? Pregunta de examen para sacar un 4. 4 cavidades. Quien responde mal no aprueba el examen. 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Sí? Desde el punto de vista fisiológico, voy a tener cavidades derechas y cavidades izquierdas, que van a alimentar, me adelanto, a la circulación menor o pulmonar y a la circulación mayor o sistémica. 4 cavidades, 3 capas y 2 envolturas en el contexto del mediastino. Bien, dice, visión anterior del pericardio, se seccionó el pericardio seroso. ¿Qué hicimos? Levanté la primera capa más gruesa que rodea todo el corazón y dejé el pericardio fibroso. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior, esto es inferior, esto es adelante y ahora vamos a ver la visión posterior. Vamos de nuevo. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior y esto es inferior. Una vez que tengo ubicado al corazón y los límites, voy a describir grandes estructuras. El vértice del corazón, que forma parte del ventrículo izquierdo. ¿Estamos hasta acá? Bien. En esta cara anterior, todo esto es ventrículo izquierdo. La zona central es ventrículo derecho. Y la zona lateral es la aurícula derecha. ¿Cuáles son las estructuras? Pregunta de examen para sacar 4. ¿Cuáles son las estructuras o cavidades del corazón que forman la cara anterior del corazón? El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? Se escucha todo, ¿eh? Bien. La otra cosa importante es que de este ventrículo izquierdo va a emerger este gran vaso, ¿sí? Este ventrículo izquierdo va a emerger este gran vaso que se denomina aorta. De este ventrículo izquierdo hace una vuelta por acá abajo y va a salir la arteria aorta. Y del ventrículo derecho va a emerger la arteria pulmonar. Esos son los gajes de vivir con una epidemióloga. Bien, y de la aurícula derecha va a llegar la vena cava superior. Esto es básico, ¿eh? Ventrículo izquierdo, hace una vuelta y emerge la arteria aorta. Del ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar. Y a la aurícula derecha va a llegar la vena cava superior. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué otra cosa veo importante? ¿Qué otra cosa veo importante en esta figura? Veo la aorta torácica o ascendente, el callado de la aorta y la porción superior de la aorta descendente. La aorta torácica, este pedacito de acá, el callado de la aorta y la porción superior de la aorta descendente. ¿Qué otra cosa veo acá? Veo la arteria pulmonar que se va a dividir en 2 arterias, una izquierda y para este lado la derecha, una izquierda y una derecha.
veo el cayado de la aorta que va a tener tres grandes ramas: el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. El cayado de la aorta da tres ramas: el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia izquierda. ¿Quiénes dan la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha? El tronco arterial brachiocefálico. Va a dar dos ramas: la arteria carótida primitiva derecha y la arteria subclavia derecha. La otra cosa que se ve, y es importante, es, bueno, habíamos dicho, esta lámina visceral del pericardio, y se va a ver por detrás, que ahora lo vamos a ver, las venas pulmonar derecha. Ahora vamos a ver en la cara posterior. ¿Qué otra cosa se ve? Se ven las arterias coronarias, en este caso la coronaria izquierda y la coronaria derecha. ¿Sí? La coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda y la coronaria derecha. ¿Estamos? Bien. Resulta que ahora veo la parte de atrás de esta misma figura. La parte de atrás de esta misma figura. Entonces debo ubicarme. Esto es derecho, porque estoy mirando de atrás. Esto es izquierdo, esto es superior, esto es inferior. Vamos de nuevo. Estoy mirando de atrás al corazón. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior, esto es inferior. Vamos a ubicar las estructuras. A la izquierda voy a tener, a la derecha voy a tener la aurícula derecha. Perdón, lo dije mal. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior y esto es inferior. Visto desde atrás. A la derecha, ¿qué voy a tener? La aurícula derecha. Acá se ve toda la estructura. En el medio, acostado, para decirlo de alguna manera, voy a tener el ventrículo derecho. Y a la izquierda voy a tener el territorio del ventrículo izquierdo. Y por detrás, en forma de mochila o de saco, voy a tener lo que nunca nombré, que es la aurícula izquierda. Entonces, principal diferencia entre vista anterior y posterior: de derecha a izquierda, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y en la base el ventrículo derecho. A diferencia de la vista anterior, que ¿cuál era? Vamos hacia atrás. A la derecha de la figura, ventrículo izquierdo, en el medio, ventrículo derecho, a la izquierda, aurícula derecha. Sigo. Vamos a las estructuras. De derecha a izquierda, aurícula derecha, aurícula izquierda, que la veo en la visión posterior, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Lo que aparece aquí, vamos a la zona superior, es la vena cava superior llegando a la aurícula derecha y la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. Veo 1, 2, 3, 4 estructuras, que son las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derechas, que van a formar parte de la circulación menor o pulmonar. ¿Qué otra cosa veo? Resulta que recuerdo que del ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar y dije que emergía con dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Una rama pulmonar izquierda, una rama pulmonar derecha. Recuerdo las porciones de la aorta emergiendo del ventrículo izquierdo: aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente. Aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente. Y veo
el tronco arterial brachiocefálico, que iba a dar dos ramas, que eran la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha. Veo la arteria carótida primitiva izquierda, veo la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? ¿Qué otra cosa veo? Para tratar de hacerlo fácil. La bifurcación de la arteria pulmonar en izquierda y derecha. La bifurcación, ¿sí? La separación, en realidad no es separación, es bifurcación de la pulmonar izquierda y de la pulmonar derecha. ¿Sí? Bien. Sigo. Visión ventral del miocardio. ¿Por qué es importante esto? Hay que recordar que el corazón tenía tres capas: el pericardio, el miocardio y el endocardio. ¿Sí? Bien. Y aquí, ¿qué es lo que he hecho? He levantado el pericardio para ver cómo es esta estructura muscular del corazón. ¿Sí? Esta es una visión anterior. Si esta es una visión anterior, esto es el vértice y toda esta estructura es el ventrículo izquierdo. Esta zona central, tirando a la derecha, es el ventrículo derecho, y esta zona es la orejuela de la aurícula derecha. ¿Y qué veo? Veo emerger la arteria pulmonar, por detrás la arteria aorta, y veo la llegada a la aurícula derecha de la vena cava superior. ¿Sí? Divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho un surco que se denomina surco interventricular anterior. Surco interventricular anterior. Y veo emerger levemente, que generalmente está tapada por la bifurcación de la arteria pulmonar en la izquierda y derecha, una orejuela, digamos, una extensión muy pequeña de la aurícula izquierda. Esta es la visión dorso-caudal del miocardio. Lo estoy mirando de atrás y de abajo. De atrás y de abajo. De atrás y de abajo. Y entonces tengo a derecha y a izquierda, superior e inferior. Derecha, izquierda, superior e inferior. Veo el ventrículo derecho, el surco interventricular posterior, el ventrículo izquierdo. Bien. ¿Qué otra cosa veo? Veo esta estructura importante, que es la aurícula izquierda, y las cuatro venas pulmonares, derechas e izquierdas. Veo la aurícula derecha con la llegada de la vena cava inferior y la llegada de la vena cava superior. Veo la arteria pulmonar dividiéndose en derecha e izquierda, pulmonar derecha. Veo la aorta ascendente, acá faltaría haber dibujado el callado de la aorta y la aorta descendente. Esta es la visión del músculo del corazón desde el vértice. El vértice era el ventrículo izquierdo. Entonces veo cómo se disponen las fibras musculares. Este es el surco interventricular anterior, este es el surco interventricular posterior, este es el verdadero vértice del corazón y esto es lo que se llama el torbellino del vértice del corazón. De tal manera se ordenan esas fibras musculares miocárdicas para dar la consistencia a este órgano tan importante en la distribución por el sistema circulatorio de la sangre a presión normal y a iguales cantidades de eyección y a iguales cantidades de llenado de cada una de las cavidades cardiovasculares. El corazón tiene válvulas aurículo-ventriculares. ¿Qué significa esto? Que van a comunicar aurículas con ventrículos, formando dos bombas. Esto es más fisiología que anatomía, pero lo cuento. La bomba derecha y la bomba izquierda. Válvulas aurículo-ventriculares van a comunicar aurículas con ventrículos.
voy a tener dos, la tricúspide del lado derecho y la bicúspide o mitral del lado izquierdo. Presenta tres valvas la tricúspide, por eso se denomina tricúspide, la anterior, la septal o interna y la posterior. La bicúspide o mitral presenta dos valvas, la derecha y la izquierda, y toda esta cuestión se encuentra sujeta a nivel ventricular por medio de unas estructuras que se denominan cuerdas tendinosas que van a permitir la apertura y el cierre. La apertura y el cierre para el llenado de las cavidades y el stop de ese llenado de las cavidades, y después que yo permito el pase de la aurícula a el ventrículo, también entran en juego estas válvulas que se denominan sigmoideas o semilunares. Sigmoideas o semilunares. Voy a tener la válvula sigmoidea pulmonar y la válvula sigmoidea aórtica. ¿Dónde la ubico? Al origen de la arteria pulmonar. Va a tener una valva anterior, una posterior izquierda y una posterior derecha. ¿Sí? Que una vez que estas válvulas se abren, la sangre va a fluir, va a ser eyectada por esa, entre comillas, arteria pulmonar. Y la válvula sigmoidea aórtica, al origen de la arteria aorta, con una valva posterior, una anterior izquierda, denominada en algunas literaturas ostium coronario izquierdo, y la anterior derecha, ostium coronario derecho. ¿Sí? Cuando se produce la apertura de esta válvula sigmoidea aórtica, eyecta la sangre por la aorta desde el ventrículo izquierdo. Cuando está cerrada, recibe el llenado que proviene de la aurícula derecha. Y viceversa con el lado derecho. Se llena la aurícula derecha, se abre la válvula auriculoventricular derecha, se llena el ventrículo derecho, se abre la válvula sigmoidea pulmonar y se eyecta la sangre por la arteria pulmonar. Pulmonar. Bien. Dice, visión craneal de las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas semilunares. Lo estoy mirando de arriba. Visión craneal de las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas semilunares. ¿Sí? Lo estoy mirando de arriba al corazón. ¿Sí? Todo este escenario sería superior y por debajo todo sería inferior. Esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Ok? Esto es derecho y esto es izquierdo. Y entonces ahí me muestra la sigmoidea pulmonar con las valvas, esto que yo decía, la sigmoidea aórtica, la válvula mitral o bicúspide y la válvula tricúspide, ¿sí? La válvula tricúspide. Cuando esto, esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque hace al funcionamiento de la bomba cardíaca en general. Y hace al funcionamiento de la bomba cardíaca derecha y al funcionamiento de la bomba cardíaca izquierda. Y es importante, ¿por qué? Porque el déficit en la apertura o en el cierre de estas válvulas va a disminuir tanto las dos circulaciones. La de la bomba derecha, circulación menor o pulmonar, o la de la bomba izquierda, circulación mayor o sistémica. Ya lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Sí? Pero fíjense cómo se ve, acá levanté la capa del pericardio, y obviamente levanté los grandes vasos para poder ver estas válvulas. ¿Sí? Por eso hablo de bomba. Estas válvulas se van a abrir o cerrar a presiones determinadas. Y ante la presión que va a ejercer un volumen importante como es la sangre, traspasando de una cavidad a otra, va a pedir salida o entrada. En la diferencia de esas presiones es que voy a mantener continua tanto la circulación derecha, circulación pulmonar o menor, y voy a mantener constante la circulación izquierda, sistémica o aórtica, o mayor. Bien. Visión ventral de la aurícula y el ventrículo derecho,
lo abrí, ¿sí? Lo disequé, veo grandes estructuras, esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo y esto es derecho. Esto es superior, esto es izquierdo, esto es inferior y esto es derecho. Resulta que lo partí al corazón en 2 pedazos, ¿sí? Lo disequé, lo abrí por el medio. Ahí. Como grandes estructuras, el vértice del corazón. Y lo que veo, básicamente, es la llegada de la vena cava superior, ¿sí? La llegada de la vena cava inferior, ¿sí? Toda la estructura del ventrículo derecho, esto es aurícula derecha y esto es ventrículo derecho. La estructura del miocardio, fíjense, la capa muscular, todo por afuera es pericardio, todo esto es miocardio y todo esto que veo acá es el endocardio. Acá se ven las 3 capas. Por fuera el pericardio, en el medio la masa muscular o masa miocárdica y esto que veo acá trabeculado es el endocardio. El endocardio. Y acá veo, es muy anatómico, el tabique interventricular. ¿Sí? Pero digo, fíjense la diferencia de estos pilares entre la aurícula y entre el ventrículo. ¿Sí? Y veo, entre comillas, las valvas. ¿Sí? Acá está abierta la valva que yo mostré antes, fíjense. Está del lado derecho, digamos, está abierta. Entonces digo, lo que yo necesito es poder abrirla para ver, digamos, cómo se disponen esas estructuras. ¿De qué va a depender el bombeo del corazón? Básicamente de la fuerza que tenga esta masa muscular o miocardio. ¿Sí? A una presión continua y a un llenado y a un vaciado continuo de cada una de las cavidades. A un llenado y a un vaciado continuo de cada una de las cavidades, ya sea la cavidad derecha o la cavidad izquierda, a una presión constante, que voy a denominar en el campo de la fisiología presión arterial. Visión ventral de la aurícula derecha de un recién nacido. Bueno, esto es para que tengan una idea cómo es más pequeño, ¿sí? Y cómo se disponen esas valvas y cómo después empiezan a ordenarse y a crecer junto con nosotros. Visión ventral de la aurícula y del ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior. Toda esta zona del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la zona de la aurícula derecha. Acá lo que se ven son la salida de las venas pulmonares, la salida de las venas pulmonares. Y lo mismo, ¿de qué va a depender la contracción y relajación de esta gran bomba llamada corazón? De la acción del pericardio, capa externa, de la acción del miocardio, capa media o muscular, y de la acción de la capa interna o endocardio. ¿Sí? Acá se ven los 3. Endocardio, miocardio y pericardio. ¿Sí? Esto es lo que yo hablaba de las cuerdas tendinosas, que van a servir de apoyatura a estas valvas para la apertura y para el cierre, para la apertura y el cierre. ¿Y por qué se van a abrir y cerrar? Porque resulta que va a haber un llenado, ese llenado de sangre va a provocar presión y esa presión va a hacer que la válvula auriculoventricular, en este caso izquierda, se abra y se llene el ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo se va a llenar de sangre y va a presionar sobre la válvula sigmoide aórtica que va a permitir, ¿sí?, ante el aumento de la presión, la eyección por la arteria aorta. ¿Sí? Ya lo van a ir leyendo y cada vez que lo lean van a ir entendiendo. Recordar, la bomba cardíaca derecha me va a dar la circulación menor o pulmonar, la bomba cardíaca izquierda, la circulación mayor o sistémica. Bien, esto es como sale del corazón, visión dice ventrolateral del ventrículo izquierdo y de la aorta ascendente. La aorta ascendente va a tener la porción ascendente, la porción que le sigue a esta porción ascendente es la
el callado de la aorta, peor, y una vez que termine ese callado de la aorta descendente. Me muestra lo mismo, las tres capas, pericardio, miocardio y endocardio, las famosas cuerdas tendinosas que me van a relacionar todo este escenario para apertura o cierre de la valva semilunar o de las válvulas semilunar aórtica, la bicúspide que me va a comunicar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y toda esta zona que obviamente va a depender de la presión de llenado del ventrículo para poder eyectar la sangre por la arteria aorta. Esto es una visión ventrolateral de los ventrículos derecho e izquierdo en un corte longitudinal de superior a inferior que pasa por el eje del corazón. Esto es ventrículo izquierdo, esto es ventrículo derecho. Este es el vértice y esto sería la base superior del corazón, la base postero-superior del corazón, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes estructuras que se ven? El vértice del corazón, si esto es el vértice del corazón, esto es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la salida de la aorta ascendente, ¿sí? Fíjense ahí la válvula semilunar, ¿sí? Semilunar aórtica. Resulta que acá se llenó de sangre y esa sangre ejerce presión, se abre y se eyecta por la aorta. Lo mismo sucede con la pulmonar, ¿sí? En ese caso la válvula semilunar sigmoidea pulmonar, ante la presión de la sangre que llena el ventrículo derecho, genera la apertura y se eyecta sangre por la arteria pulmonar, ¿sí? Bien. Sigamos. No los quiero aburrir. Dice, visión lateral derecha del ventrículo derecho, y acá te muestra dónde se hizo la disección, ¿sí? Esta es una cara lateral derecha, y entonces vos levantás esta zona, la disecás, y ves lo que se ve. Ves la valva anterior, la valva posterior, las famosas cuerdas tendinosas, los pilares y las tres capas, el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿sí? Y si voy a esta figura esquemática, como es una cara lateral derecha, esto es el ventrículo derecho, esto es el ventrículo izquierdo, esto es la aurícula izquierda, ¿sí? Y acá veo emergiendo del ventrículo derecho la pulmonar con la pulmonar derecha, la pulmonar izquierda, y si este es el ventrículo derecho, acá la pulmonar, y si este es el ventrículo izquierdo, cruza por acá y emerge la aorta ascendente y el callado de la aorta. La aorta ascendente, hasta ahí, ¿sí? Perdón. La aorta ascendente y el callado de la aorta. Cuando termina el callado de la aorta, comienza la aorta descendente, que es posterior. Bien, resulta que este corazón, desde el punto de vista anatómico, tiene unas células especializadas que le van a permitir generar su impulso nervioso. ¿Y su impulso nervioso para qué? Para latir aproximadamente a la edad de ustedes, 30 años, 1,70 m, 70 kilos, entre 70 a 75 veces por minuto. Repito, este corazón tiene unas células especializadas que van a generar un impulso nervioso, cardíaco, que le va a permitir a ese corazón contraerse y relajarse entre 70 a 75 latidos por minuto. A eso voy a denominar sistema de conducción eléctrica en el corazón. Voy a tener un nódulo sinusal, algunos lo nombran con nombre propio y lo denominan nódulo de Cage y Flack, y un nódulo, un nodo atrioventricular o aurículo-ventricular. Son sinónimos. Atrioventricular o aurículo-ventricular son sinónimos.
Algunos le ponen nombre propio y es el nódulo o el nodo de Ashok-Tawara. Entre ellos, dice, encontramos un haz, un fascículo que denomino internodal. De este nodo aurículo-ventricular se va a desprender un haz, que voy a denominar haz de His, que a su vez se va a dividir en dos segmentos, el fascículo arqueado y las fibras de Purkinje. Vamos de nuevo. Sistema de conducción eléctrica del corazón. Dos nodos. Nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular o atrioventricular. Sinónimos. Del aurículo-ventricular se segmenta en dos. Fascículo arqueado y fibras de Purkinje. ¿Cuál es el trayecto anatómico que sigue el fascículo arqueado? Lleva la información eléctrica desde el tabique interventricular hasta la base del pilar anterior del ventrículo derecho. Y las fibras de Purkinje están localizadas en el tabique interventricular, llegando al vértice y diseminándose a nivel del miocardio ventricular. ¿Bien? Sigamos. Vamos 40 minutos, ¿no? Sí. Si se corta, recuerden que entramos de nuevo con la misma dirección que ha generado Evelyn Vega. ¿Qué es lo que tengo acá? Básicamente tengo esta visión ventral de la aurícula derecha y ventrículo derecho para poder ubicar el sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Sí? Sistema de conducción eléctrica del corazón. Entonces, en esta visión ventral, ¿qué voy a yo observar? Disequé parte del ventrículo derecho, disequé parte del ventrículo izquierdo y parte de la aurícula derecha. Levanté, ¿sí?, esa cara anterior. La levanté. Y entonces ubico en la aurícula derecha al nodo sinusal. ¿Sí? En la cara interna de la aurícula derecha ubico al nodo sinusal. ¿Qué otra cosa veo? Veo la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Recuerden que levanté esta tapa anterior o cara anterior, entonces acá levanté parte de la aurícula derecha, ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa veo? ¿Qué otra cosa veo? Veo el nodo aurículo-ventricular o AGIS, ahí lo tenés, justo de ahí va el impulso nervioso a las de His. Y veo, entre comillas, cómo se va a dividir hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo derecho. Hacia el ventrículo izquierdo eran las fibras de Purkinje y hacia el ventrículo derecho era el fascículo arqueado. ¿Qué otra estructura veo en esta figura? Veo del ventrículo derecho emergiendo la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo la arteria aorta. Aorta ascendente y la pulmonar antes de bifurcarse en izquierda y derecha. Bien. ¿Qué otra cosa veo? Que creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, el nodo aurículo-ventricular. Con el haz de His, el haz de His va a tener dos visiones, va a tener dos divisiones o segmentos, recordad, el fascículo arqueado hacia la derecha y el fascículo o fibras de Purkinje hacia la izquierda. Esto es lo que le va a permitir al corazón generar su propio impulso eléctrico y hacer que se contraiga y relaje a una presión constante en reposo, entre 70 a 75 veces por minuto. Esa contracción y relajación va a movilizar un volumen. ¿Un volumen de qué? Un volumen de sangre, que va a llenar las aurículas
esas aurículas se van a vaciar, van a llenar los ventrículos, esos ventrículos se van a vaciar y van a mantener en forma constante la circulación derecha menor o pulmonar y la circulación izquierda mayor o sistémica. En la diferencia de presiones del llenado y de vaciado va a haber aperturas de las válvulas auriculoventriculares. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y la verdad que es bastante molesto. Profe, ahí silencié todos, vuelvo a habilitar. Decía que las diferencias de presiones en los llenados va a permitir la apertura y el cierre, tanto de las válvulas auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas pulmonar y aórtica. Bien, esto es la visión ventral del ventrículo izquierdo, cómo se da esta cuestión que yo estaba contando, ¿ok? Esto es el ventrículo izquierdo, vamos a ver las capas, el pericardio, el miocardio, fíjense qué bien que se ve, y todo el endocardio, ¿sí? Y aquí, ¿qué se ve? Se ve el fascículo auriculoventricular que me va a dar las ramas de Purkinje. ¿Sí? Fíjense qué bien que se ve. Todo esto lleva información eléctrica. ¿Para qué? Para que se contraiga y relaje ese corazón. A un ritmo constante, a un ritmo cardíaco constante de 70 a 75 latidos por minuto. Si usted pesa 70 kilos, mide aproximadamente 1,70 y es varón, y entre 70 y 73, si usted mide 1,65, pesa 65 kilos y es mujer. ¿Qué edad tiene promedio? 30 años, 30, 35 años. Sin factores de riesgo, o sea, usted tiene una buena alimentación, usted hace ejercicio físico 30 minutos por día y no fuma. Estoy diciendo cosas básicas. Parecen banales, pero con el paso de los años, cuando usted tiene 60, 70, 80, 90, el otro día internet, una señora de 101 años. Este corazón envejece con usted, primera definición. Y segundo, según el trato que usted le haya dado a su aparato cardiovascular inmerso en su organismo, verá los déficits de ese aparato cardiovascular. Sigamos. ¿Cómo se irriga el corazón? ¿Cómo recibe sangre este corazón cada una de sus partes? Usted va a tener una irrigación arterial y va a tener una irrigación venosa, una irrigación arterial y una irrigación venosa. La irrigación arterial la va a dar la arteria aorta, dando las primeras ramas de la aorta ascendente, y voy a denominar a estas ramas arteria coronaria derecha e izquierda. La arteria coronaria izquierda va a irrigar el lado izquierdo del corazón y 2/3 anteriores del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha irriga el resto de la cara anterior del corazón y la cara posterior de la misma. Territorio de irrigación arterial del corazón. La irrigación venosa, por medio de las venas cardíacas, la mayor, vena cardíaca mayor, vena cardíaca media, vena cardíaca menor. Las tres van a confluir en una estructura venosa que se denomina seno coronario
venoso. Ahí la tengo. Visión ventral de las arterias coronarias y venas cardíacas. Recordar, ¿sí? Recordar, cara anterior del corazón. Ventrículo izquierdo, a la izquierda. Ventrículo derecho en el centro. Aurícula derecha a la derecha. Esto es superior. Esto es inferior. Esto es izquierdo. Esto es derecho. Y esta es una visión ventral de la cara anterior del corazón. Y entonces digo que de la aorta ascendente emergen la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Bien, esa coronaria izquierda me va a dar la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior, porque este era el surco interventricular anterior, ¿sí? Territorio de, entre comillas, división o unión del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bien. Y después tengo las venas cardíacas, las anteriores, fíjense, y la vena cardíaca mayor. Fíjense que bien que se ve. Ahí. Cara anterior del corazón. Y las venas cardíacas anteriores. Bien, cuando voy hacia arriba, estoy mirando el corazón desde arriba, ¿sí? Desde arriba. Todo esto es superior, por debajo es inferior, ¿sí? Todo esto es superior, todo. Lo estoy mirando desde arriba el corazón, ¿sí? Veo la arteria coronaria izquierda con la interventricular anterior que va a bajar por el tabique interventricular anterior, la vena cardíaca mayor, ¿sí? Aquí abajo, perdón, vamos arriba, aquí abajo voy a ver las venas cardíacas mediales y la cardíaca menor, y la arteria coronaria derecha. Recordar que las coronarias eran ramas de la arteria aorta ascendente, ¿sí? Aorta ascendente. Bien, ¿qué veo acá? Dice varias... No, esto no, porque esto es para otra cosa. Bien, y a ver acá, perdón. Visión ventral de las arterias coronarias. Vuelvo a mostrar lo mismo. Ahí está. Esto es cara anterior, visión ventral, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Esto es superior, esto es izquierdo, esto es inferior, esto es derecho. Vamos de nuevo, esto es superior, esto es izquierdo, esto es inferior, esto es derecho. Bien. Dice, visión ventral de las arterias coronarias. ¿De quiénes eran ramas las arterias coronarias? De la aorta ascendente. Arteria, aorta ascendente. Ahí tengo la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Bien. Y acá me da algunas ramas que son importantes. Habíamos hablado de la circunfleja, ramas laterales, ramas auriculares, auriculoventriculares izquierdas, posterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Posterior del ventrículo izquierdo. Y la derecha, esta me da una rama que es importante para que llegue irrigación, para que llegue sangre, que es la rama para el nodo sinusal. Recordar el nodo sinusal ubicado en la cara interna de la aurícula derecha, el generador del impulso eléctrico del corazón. Rama para el cono arterioso, ramas auriculares, rama marginal derecha, interventricular posterior hacia atrás, y ramas interventriculares septales o inferiores. ¿A ver? ¿Ok? Bien. Profe, Sí. bueno, no se nos cortó y ya vamos algo de 75 minutos más o menos. Perfecto. No, Bueno, si entonces, quiere, le damos, quiere terminar con este tema.
Quiero ver, voy a hacer un paseo rápido a ver si me falta alguna importante, perdón, ¿eh? Sí. No, ahí está, ahí Y está. No, porque esto, cualquier cosa. Ah, esto es lo último. Y le damos paso a las preguntas y si no volvemos. Esto es lo que yo contaba hoy de la visión ventral de la posición del corazón dentro del tórax. ¿Ves? Ahí está. Entonces, esto, ahí tengo los pulmones, izquierda, derecha, superior, inferior. Y todo este territorio que veo por acá era lo que nombrábamos hoy como mediastino. Esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, sale la aorta, ventrículo derecho, la pulmonar, y la vena cava superior llegando a la aurícula derecha. Retraje, ¿sí? Retraje los pulmones, abrí para que se viera bien. Todo este territorio que veo acá, ya lo van a ver en detalle y lo van a leer, está en el trabajo práctico, es el mediastino. Bien, sigamos, no mucho más. Esto ya lo dije, las formaciones. Ahí estamos. Dejo de compartir pantalla. Bien. Usted nos guía, Evelyn. bueno, para ordenarnos, si quieren en el chat, me van diciendo a ver quién quiere hacer alguna pregunta, así le cedemos la palabra. Voy a buscar un vaso de agua, un Sí, minuto. sí, profe, sí. Bueno. ¿Quién está para preguntar? ¿Alguna pregunta? Evelyn, Sí, te hablo porque no sé cómo escribir acá porque estoy con una tablet, ya te lo no había dicho. importa, Andrea, no importa. No, ¿sabés qué te quería sugerir? No sé si yo es que soy chicata o por ahí el dispositivo es chico, pero Sí. se pierde un poco el cursor del doctor cuando marcan las imágenes. Ah, El bueno, cursor chiquito y blanco se pierde bastante en se las pierde. imágenes, Bueno, como para seguirlo, para tenerlo en cuenta para la próxima. bien, ahí lo vamos a ver con el profe para Bueno, pero poner me alguno conformo, color. más allá del cursor, me conformo con que hayan entendido qué es derecho, qué es izquierdo, qué es superior, inferior. Porque si Sí, me eso colocan sí. la aorta a nivel inferior, No, digo, yo eso se entiendo lo del entendió cursor claro. y entiendo lo de la virtualidad, lo entiendo porque yo aprendo con ustedes lo de la virtualidad. Ahora, lo importante de esto es que entiendan qué está a la derecha y qué está a la izquierda, qué es superior y qué es inferior, dónde ubico el diafragma, dónde ubico el orificio superior. Digo, todo esto que uno relata parece con facilidad, a mí también me costó aprenderlo. Y esto se ve, yo traté de usar imágenes, ¿para qué? Porque esto es lo que ustedes van a ver en el libro, van a ver en los videos, estoy seguro que van a ver en los videos, ustedes que habrán buscado, van a verlo en las tomografías, van a verlos en las placas de tórax y van a verlos en las resonancias. Estoy seguro que alguno de ustedes, por alguna circunstancia particular o general, se ha hecho algún estudio de estas características, donde ha sido intervenido el tórax. Y entonces, hoy pueden hacer ese ejercicio, mañana, de buscar esa tomografía o esa resonancia y tratar de, con la figura al lado, ir identificando los órganos, digamos, que fuimos nombrando. Eso es parte de un conocimiento que es la base para poder tener otros conocimientos. Bueno, ¿Qué más? ¿alguna Evelyn. pregunta? Acá en el chat, la verdad que dicen que, bueno, estuvo bastante clara la clase. La verdad que el profe es un crack. Yo lo tuve en las dos anátomo y sigo, Usted me porque la sufrió. verdad que me Usted me encanta. sufrió, me sufrió. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero Yo bueno, creo, y acá dice dónde queda después para poder verla nuevamente, Evelyn va a hacer la sí. compilación y el grabado definitivo, después se suben a las solapas correspondientes. ¿Sí? Yo acá estoy leyendo el chat, bueno, muchas gracias. Pero más allá de eso, ¿cómo aprendí yo esto? Usted dirá, pero ¿cómo este señor que ya es canoso, que ya es un señor mayor?